tal? Muy buen día. Espero que te encuentres muy bien. Tu servidor y tu amigo Carlos Prayet te da nuevamente la bienvenida a este estudio de principios de economía, donde vamos a hacer una revisión de los conceptos, pues, fundamentales, elementales, los pilares a partir de los cuales, bueno, podrás ir construyendo cada vez elementos más sofisticados. Es importante mm, tener un marco conceptual que nos permita saber qué es economía y qué no es economía. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque la solidez conceptual va a terminar reflejándose en la destreza aplicativa. ¿Sí? Eh, a final de cuentas, es parte del compromiso de todo modelo, de todo curso educativo, que tengas una sólida formación conceptual que te permita ser competitivo. Dicho lo cual, bueno, pues nos complace comentarte que vamos a tratar de hacerlo lo más vinculado, lo más posible cercano a lo que es tu desarrollo profesional, a lo que es a tu cercanía de desempeño, porque a final de cuentas, bueno, de lo que se trata es que esto te resulte cercano, te resulte práctico y de esta manera, aunque haya en este primer bloque ya formal una percepción única, vas a encontrarte unidades que tengan contenido específicamente con el enfoque de tu carrera. No hay una distancia abismal, pero por ejemplo, los, las representaciones, las gráficas, los ejemplos, sí te van a ayudar a qué? A encontrar más cercanía conceptual y por lo tanto a mayor lógica. Entonces, a partir de ello, bueno, pues vamos a empezar. Principios de economía, vamos a conocer las bases del sistema que mueve al mundo. Y esto lo vamos a lograr de esta manera. Tenemos primeramente pues la meta, el objetivo de este curso. ¿Cuál es la finalidad que estamos buscando? Bueno, pues que el estudiante sea capaz de demostrar una comprensión más profunda de la economía y sus aplicaciones en áreas específicas para la aplicación y ejercicio de los conceptos, principios y teorías económicas que rigen la toma de decisiones en la economía a nivel mundial, empresarial y gubernamental. Si haces memoria, lo que revisamos en la sesión cero, hablábamos, por ejemplo, de que sí hay una dinámica global que nos lleva, por ejemplo, a que haya productos que así como los encuentras aquí, los vas a encontrar en Estados Unidos, en Argentina, en Rusia. Bueno, en Rusia a lo mejor no porque hay condiciones económicas. Te iba a dar de inmediato el ejemplo de las hamburguesas, pero en Rusia no hay McDonald's, por ejemplo. Ellos han creado su propia McDonald's, su propia cadena de restaurantes, ¿sí? O pasaría lo mismo, por ejemplo, con Facebook. Facebook te lo puedes encontrar y el servicio, pues técnicamente es igual donde quiera que te conectes del mundo, pero China tiene su propia red social que no es Facebook. Entonces, eso hace que el mercado global, aunque sea muy genérico, tenga sus particularidades. Puede haber factores que cambian esta dinámica y hay que saber leer las señales. Te voy a dar un ejemplo. En alguna conferencia, Steve Jobs me expresaba, decía que le incomodaba mucho digamos, el diseño, la presentación de una BlackBerry. Al margen de temas que pueden ser sociales, de identidad, de orgullo, la tecnología más asociada a Estados Unidos, etcétera, tocó un tema fundamental. La BlackBerry no le daba espacio y no le daba límite a Steve Jobs para que sus teléfonos pudieran cambiar aplicaciones. Si haces memoria o si no lo sabes, una BlackBerry era un teléfono con una pantalla y el teclado, como si fuera una máquina de escribir, el teclado físico para poder escribir. Por supuesto que era un avance en su momento con respecto a los teléfonos celulares en que las letras salían presionando 3 o 4 veces cada tecla para sacar la letra en cuestión para escribir. Que ahorita dirás, qué flojera.
qué apatía. Pues sí, pero hace 20 años pues era la sensación. Sí, hace 20 años se usaba bastante. Cuando vienen las BlackBerry tienen mucha funcionalidad, pero en ese mercado global, Steve Jobs que dijo, yo no puedo sujetarme a los caprichos de una pantallita cuando la mitad del teléfono está ocupado por el teclado. De allí fue que surgieron los teléfonos ya como los conocemos que no tienen ningún tipo de botón. ¿Por qué? Porque toda la pantalla se vuelve táctil. ¿Sí? Y de esa manera, si él quería aplicar un cambio en el software, en la interfaz, en el diseño, etcétera, tenía toda la pantalla y no se limitaba. Cambió la economía. Cambió la economía de cómo hacer teléfonos, de cómo concebir la tecnología. Arrastró a todo el mercado por ese capricho o por ese beneficio. Pero asimismo, tenemos que saber reconocer desempeños también a nivel individual de la persona en un mercado global. Por ejemplo, trabajos interdisciplinarios, ¿sí? Donde tú con una conferencia en Meet puedes dar un curso, ya se sabe, suena de lo más ordinario, pero creo no, se está moviendo la industria, cómo se desató, digamos, o cómo se impulsó la economía a partir de la pandemia para que plataformas como, por ejemplo, OBS fueran todavía más populares. Esto en un uso original de OBS esto es aburridísimo porque pues, está pensado en gamers, en videojuegos, ¿sí? Pero a que o no, es una manera muy factible de poner un pequeño canal de televisión para que un usuario personal te ofrezca un servicio que puede llegar a muchas personas. Ahorita no sé a dónde va a llegar, no sé exactamente a quién va a atender, no sé cuánto tiempo esté, pero habiendo una plataforma que difunda esto, yo soy parte ya de un mercado global de instructores generando contenido. Ahora, si lo vamos también desde el punto de vista gubernamental, evidentemente el gobierno, los gobiernos tienen una obligación de crear infraestructura, de prestar servicios, de brindar seguridad, ¿sí? Y si ya hablamos de aspectos más finos como el Estado interviniendo en la economía tratando de regular, que es un tema que vamos a ver al final de la unidad, pues ya tenemos que es un agente que condiciona el desarrollo o las limitantes de la economía, dependiendo la escuela y la corriente intelectual que estemos defendiendo. Eso es la meta, que tú seas capaz de entender cómo funciona el gobierno, que por ejemplo, que cuando un líder político dice estamos mejorando el modelo económico del país, nuestros programas asistenciales atienden a más personas, podríamos ahorita hacer la pregunta, ¿y un modelo asistencial es un modelo de desarrollo? ¿No se pretendería que más bien mientras menos personas tengan programas sociales es porque están produciendo más? Por supuesto que ideológicamente alguien puede decirme, no, estás erróneo porque el Estado tiene una misión y un compromiso. Pero con otra escuela dirán, no, es que el gobierno o la autoridad, los responsables están influyendo en algo que tendrá que regularse solo. ¿Todos tienen algo de verdad? Sí, para decirlo en una santa posición, digamos. Pero a final de cuentas, los beneficiados o los perjudicados son los participantes en la economía y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en estas sesiones, a partir ya de manera formal, apegados a un temario que será también reforzado con temas que iremos revisando paulatinamente. Ahora, si hablamos de la agenda, pues tenemos la definición de economía y su relevancia y la escasez, elección y costo de oportunidad. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión y que, bueno, por supuesto esperamos que sea de tu agrado y sobre todo de utilidad. Empecemos. Definiciones de economía y su relevancia. Veamos, por ejemplo, qué nos establece David Ricardo. Aquí estamos hablando de alguien que nos comparte ideas desde lo más profundo del siglo XVII. Estamos hablando de una visión del mundo que está cambiando notablemente porque más allá, por supuesto, superado el periodo medieval y el Renacimiento, se empieza a conformar el mundo de la manera, digamos, que lo conocemos en esta época llamada contemporánea y que va a la par de la Ilustración. Es decir, una etapa donde empiezan a quedar las semillas, por ejemplo, de los derechos humanos,
donde se empieza a establecer el ensayo como una práctica reflexiva, literaria y de aprendizaje. Estamos hablando de un mundo que empieza a concebir modelos racionales de intelecto, o sea, dejando el lado supersticioso, eh, donde empieza el ser humano a ser consciente de sus capacidades, de sus talentos. Y entonces en la dinámica económica viene David Ricardo. ¿Qué dice él? La economía es la ciencia que estudia la naturaleza y las causas de la riqueza. Este enfoque originalmente es muy importante porque va a ser desechado. Estamos hablando de una persona que habla, que entiende a la riqueza como que tiene fuentes de origen, algo que lo que el hombre hace, vamos, y que no se vaya a malinterpretar cuando uso el concepto hombre, me estoy refiriendo al concepto ser humano. No, no se vaya a malinterpretar por las condiciones sociales actuales, que es una discriminación. Simplemente el hombre en su actividad, ¿sí? El ser humano, busca la riqueza. Ok. Y esas naciones que están empezando ya a ser cada vez un poco más elaboradas, más que un reino, sino que ya empieza a haber vínculos federales, nacionales, de identidad, ¿en qué se centra o en qué se basa esas fuentes de la riqueza? Bueno, se está en los procesos de producción, acumulación, distribución y consumo de los bienes, a la par de los servicios que constituyen la riqueza. Es decir, aquí podríamos traer la metáfora del hombre de campo cuando le preguntan si las vacas dan leche y el hombre de campo dice no, 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 las vacas no dan leche. Levántate en la mañana, limpia el establo, prepara las vacas, ordéñalas, obtén el concentrado de leche, procésala, purifícala, saca lo que será para el queso, lo que será para la mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te va a dar el trabajo. Yo puedo tener en la visión de David Ricardo todos los recursos para producir, sí, sí los puedo tener. Pero si yo no me centro en cómo están mis procesos o cómo voy creando los procesos, cómo produzco de una manera más eficiente. Esto ya en el contexto actual, ¿no? O sea, él entiende en este mundo que si no hay un proceso y no hay producción, ¿cómo vas a acumular? Si te das cuenta, David Ricardo está entendiendo que la economía descansa en lo que tú vas a producir y que va a causar un excedente. Ya superamos la etapa de crear de manera independiente, ya superamos el hecho de crear de manera artesanal para intercambiar por otro satisfactor, ¿no? Ya hay un excedente que se entiende como parte de la ciencia y que esa acumulación te va a permitir una distribución de recursos, de bienes, que es muy diferente a lo que hace un agricultor en su propia parcela. Ya hablamos de una producción local, de una producción regional, de una producción nacional, que necesita encontrar canales más fluidos de qué? De distribución. Insisto, desde el siglo XVII se dan estos antecedentes de este liberalismo económico, ¿sí? Que después venga el neoliberalismo lo vamos a analizar, pero este es el enfoque inicial. De una economía muy cerrada, muy de intercambio, una economía donde hay una estima nacionalista o regional muy cerrada, David Ricardo dice, centrémonos en saber que la riqueza es por la producción, la acumulación, la distribución, pero ¿qué está distribuyendo? Bienes de consumo. Pueden ser sillas, pueden ser mesas, puede ser ropa, puede ser conocimiento en el caso de los servicios. Y todo eso va creando una dinámica en la visión de Ricardo de qué? De prosperidad. Si tú no trabajas, no vas a prosperar. Suena consejo de abuelita, suena muy simple, pero habría que preguntarse entonces por qué las abuelitas, los abuelos eran tan conscientes de que había que salir a trabajar, porque era la percepción de la riqueza. ¿De acuerdo? Por eso también dice aquí
que esto es la riqueza de un país. Si un trabajo, mientras más gente produzca, pues más excedentes, más capacidad de distribución y más bienes de consumo hay. Su objetivo, por lo tanto, de la economía es entender las leyes que promueven el crecimiento. Estas leyes, claro, lo va a entender de una perspectiva de que naturalmente se vayan dando. La misma actividad del trabajo va determinando qué vale mucho y qué vale poco. ¿Sí? Vamos a ponerlo en esa perspectiva. Ahorita, en el siglo XXI, tener un negocio de venta de carbón suena absurdo. ¿Por qué? Porque el carbón ya en el uso cotidiano no es una fuente ni de riqueza, ni de trabajo, ni de consumo. Pero ¿qué tal hace 150 años? La economía cotidiana se centraba en tener carbón. Si todavía incluso nos vamos a condiciones eh, rústicas en sitios extremos de clima, podríamos saber, por ejemplo, que en lugares como Noruega o como Suecia, habrá todavía lugares donde los sistemas de calefacción pues es carbón para mantener las casas. Entonces, ya aquí también vemos que aquí, en el entorno, digamos, de México, una carbonería no es un gran negocio, pero hay otros lugares donde habrá vendedores especializados para climas tan severos, porque pensémoslo de esta manera, el riesgo de estar en un entorno donde hay menos 50 grados centígrados puede ser que sea mucho más factible encender una caldera que esperar que el combustible en tuberías congeladas funcione. ¿Te das cuenta? Entonces, ese trabajo se tiene que hacer para que los satisfactores lleguen y esa naturaleza del mercado se debe entender. Ahorita yo, al inicio del ejercicio o del ejemplo, descarté el carbón. Ojo, y yo te lo puedo asegurar, en la colonia donde vivía, en mi infancia, todavía hasta los 10 o 11 años, había una carbonería. Y no te voy a decir que iba a diario, pero eventualmente, no me preguntes por qué, no me acuerdo, pero iba eventualmente a comprar carbón. Y no había la industria que en la actualidad mueve a las famosas carnitas asadas. Pero ahora si vas a Walmart, te vas a encontrar que en la naturaleza del mercado hay una empresa que te empaqueta bolsas de carbón para que disfrutes un consumo diferente a lo que se hacía hace 40 años. ¿Te das cuenta? Y eso va haciendo que haya industrias que van surgiendo, por ejemplo, con productos que son alcohol seco para prender el carbón, o unas pequeñas bolitas que aparecen de naftalina que tú las enciendes y el carbón prende más, o pequeños como termos donde pones el carbón y te da la temperatura. O sea, toda una industria que va derivando cuando supuestamente, como dijimos al inicio, el carbón ya sería un recurso rebasado. Ha cambiado la naturaleza de su expresión y también ha cambiado la manera en que generas riqueza con el carbón. ¿De acuerdo? Eso es David Ricardo. El trabajo es la riqueza. Ahora, si nos movemos a Lionel Robbins, el que nos dice, ya aquí viene un cambio significativo del concepto. ¿Qué nos dice? La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Aquí ya cambió la cosa. Por supuesto, este autor ya es más cercano al siglo XX y entonces nos pone un dilema. Ya no es la riqueza, ya no es qué tanto te esfuerces en que haya material, que haya productos, que haya servicios, todos van a ser escasos. Es decir, no se centra en cuánto puedes crecer, sino pone la atención en el límite que va a tener el producto o la oferta que te van a ofrecer. Aquí la clave es que ya no es la visión positiva y optimista, digámoslo así, de David Ricardo. Aquí Robbins que nos dice, de lo que tengas, no vas a tener lo que tú quieras. Vas a tener un límite. De lo que tengas, de lo que produzcas, madera va a estar limitada. De lo que tengas, con lo que atornilles, no vas a poder disponer de una cantidad limitada. Velo en este curso. Tengo una hora asignada, 60 minutos máximo, para impartirte un contenido.
tengo que saber cómo utilizar esos 60 minutos para que tú tengas un beneficio. Y aún así, nada garantiza que tú lo veas. Con atención, hay una limitante de recursos, ¿sí? Se trata esa ciencia de que tendamos a vivir en la escasez, porque la escasez te va a llevar a un uso más racional de las cosas. Te lo pongo desde una perspectiva muy sencilla. A lo mejor suena un poco cruel. Cuando vives en la casa de tus papás, no te importa tomar el cereal que quieras, porque es la casa de tu papá, de niño o de ya no tan niño. No te importa dejar las bombillas prendidas, no te importa dejar la tele funcionando y tú te vayas, etc. No te preocupa. Porque lo ves como un recurso ilimitado, sobre todo porque no lo pagas. Y no se dice esto con un afán odioso ni de incriminación. Simplemente así funcionamos todos. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo mi casa, mi departamento, mi espacio, el lugar que tú quieras? Y tú sí pagas la luz, tú sí pagas el papel, tú sí pagas el jabón, tú sí pagas lo que pagues. Vas a empezar a decir, no, apaga la luz, cierra la llave, cuida eso, no lo maltrates, eso tiene que durar. La escasez es ponerte en modo sobrevivencia y la en modo sobrevivencia precisamente busca preservar tus recursos. Leonel Robbins ya nos alerta de ello. Yo te invito a que medites qué recurso tienes inacabable. Si quieres que haya más, vas a tener que pagar. Simple. Más todavía. Tenemos el moderno enfoque de Paul Samuelson y Douglas North. ¿Aquí los tenemos? ¿Qué nos dicen ellos? La economía es la ciencia que estudia cómo los individuos, las empresas, los gobiernos y otras organizaciones toman decisiones para asignar recursos escasos y cómo interactúan los mercados dentro de marcos institucionales. Aquí que quiero destacar, asignar recursos escasos, ¿sí? La toma de decisiones. Aquí ya hay una palabrita que aunque parece menor, ya está ahí destacada. No podemos dejar de lado el punto de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque diríamos que lo más sensato en economía es tomar las decisiones con base en los números, en los hechos. Correcto. Pero ¿con qué percepción vamos a ver los hechos? Entonces, la toma de decisiones pasa por ese factor humano que va a decidir algo por un beneficio, por una satisfacción, por un desconocimiento, por más o menos información. Ya le metimos un problema más, ya tenemos un conflicto más. Esa toma de decisiones que esperaríamos sea la más sensata. Además dice, analizar la producción, bien, el intercambio y la distribución de consumo. Suena como lo que ya vimos. Con el fin de explicar cómo funciona el sistema económico en su conjunto. O sea, ya no es como yo nada más trabajo o cómo trabajan todos los maestros aquí. Por ejemplo, hablaríamos de un análisis de cómo es la instrucción que existe en México, por ejemplo, en el servicio de la educación en línea. Todo el sistema, todos los recursos, todo lo que se usa y todo lo que no se usa. ¿Y todo eso para qué? Para diseñar políticas. ¿Y qué son las políticas? Son reglas, reglas de trabajo, reglas de condiciones. Son las normas. Si tu conducta, te ajustas, te aplicas a, digamos, a seguir y respetar las leyes, costumbres y normas, es por medio de las políticas. Porque una cosa, la ley, la costumbre o la norma, es lo que está escrito y otra cosa es lo que tú ya en tus políticas te apegas a seguir. Y que por supuesto dan forma a los incentivos y comportamientos, en este caso económicos. La toma de decisión y las políticas sería aquí el aporte que va conformando este mundo en que se trabaja. ¿En dónde? En la escasez. Más todavía, porque el concepto nos da, podemos ver el enfoque marxista. Originalmente, ¿qué es? La economía
es la ciencia que estudia las leyes sociales que rigen la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes materiales en el marco de las relaciones sociales de producción históricamente determinadas. A ver, vamos a ver. Entonces esto ya nos pone no en una visión del producto, sino en una relación social histórica. Es decir, el trabajo que se tiene desde la edad o la etapa antigua ha ido evolucionando. Y esa evolución hay que entenderla siempre en una función de alguien que ha sido beneficiado y alguien que ha sido explotado. Ese es el enfoque muy simplificado, no te lo discuto, muy simplificado, y te pido una disculpa si te parece que lo estoy trivializando o tratando por encima. Es un referente más como los demás autores, ¿sí? Entonces, si es una ciencia, sí, que sostiene a la sociedad, sí, pero está normada por unas relaciones sociales de producción históricamente determinadas. Es decir, hay un antecedente que hay que considerar. En este caso, uno de los principales conceptos, los más cotidianos que se manejan en el enfoque marxista es la plusvalía, la ganancia del capitalista. Surge cuando el trabajador crea un valor mayor al que recibe como salario. Esa explotación del trabajo asalariado es, para el marxismo, la base del sistema capitalista. En un simplismo, diríamos, un obrero hace una silla. Bien, por esa silla le van a pagar 5 pesos. Te lo voy a poner así muy sencillo. En la medida en que el capitalista logra vender esa silla en 20 pesos, esa diferencia es la plusvalía que obtiene el capitalista y que el marxista dice esto está injusto. Tú te estás beneficiando del trabajo que yo hice vendiéndolo más caro. También en una visión muy simplista habría que considerar que una cosa es hacer la silla y otra cosa es tener los recursos, pagar el almacenaje de las sillas, la promoción de las sillas, la entrega de las sillas, la estructura de la empresa que permite que la silla se promocione. O sea, la silla es la metáfora, podemos tomar cualquier recurso. Para el marxismo, eso de todas maneras no importa, ¿sí? Porque esos gastos, a final de cuentas, el que trabaja no se beneficia. Si eres muy pro capitalista, pues esto te parecerá absurdo porque digas, bueno, pero es que yo tengo la empresa, pago la publicidad, pago los servicios, tengo seguros, pago impuestos. O sea, el que lo vendas en 20 pesos, esa silla de 5, fabricada con 5 pesos o pagada en 5 pesos, no quiere decir que tú te quedas con 15. Es muy probable que el capitalista se queda con 3 pesos de ganancia de esos 20 que vendió. Claro, no se discute. Como va a vender 200 sillas, pues va a tener una ganancia sobre esa actividad donde él está arriesgando su capital, que en la perspectiva marxista no importa qué tanto se arriesgue, siempre se va a minimizar. Son posiciones de la ideología. No pretendo decirte qué está bien o qué está mal. Saca tus conclusiones. Tenemos más todavía. Los sistemas económicos, como puede ser el esclavista, el feudal, el mismo capitalismo, no son eternos. Esa es digamos, la expectativa, esa es el regalo que promueve más adelante, sino que son fases históricas. Es decir, si se ha pasado por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, es una ruta que invariablemente ¿a dónde lleva? A que entre el trabajo en una crisis y se pueda llegar al enfoque marxista donde se toman los bienes de producción por el pueblo, se desaparece el capitalismo y todos tenemos acceso a la riqueza de una manera idéntica. Tú saca tus conclusiones. Sé que lo estoy diciendo muy simplificado y que teóricamente funciona a la perfección. Compáralo contra la realidad, compáralo contra situaciones y saca tus conclusiones. Simplemente te comparto información para que tú saques las ideas que consideres oportunas. Esta es, digamos, la parte inicial donde vemos los enfoques de la
economía como concepto. Ahora vamos a trabajar lo que es la escasez, la elección y los costos de oportunidad. Voy a salirme un momento de cuadro por razones de la presentación. Permíteme un momento y avanzamos a esta lámina. Nos quedamos aquí, solo es en lo que trabajamos este contenido y posteriormente regresamos a cuadro. Permíteme un momento de una vez incluso. Cuando regresemos, ahí estaremos preparados. Ok, tenemos la escasez como concepto. Surge porque las necesidades y deseos humanos son ilimitados, mientras que los recursos disponibles pues son limitados. Es una brecha universal que no podemos evitar, ¿sí? Tenemos recursos finitos y necesidades infinitas. Nadie tiene la pobreza absoluta. Sé que esto ideológicamente puede sonar absurdo y ofensivo, no es la intención. Lo que sí podemos asegurarte es que todo mundo tiene algo, unos más, otros menos. La finalidad del sistema es entender que el que tiene más es porque trabaja más. Esa es la lógica capitalista. Empecemos por entender este concepto de la escasez de una perspectiva muy inmediata, en la infancia. Cuando viene la época de fin de año, que viene la época de los Reyes Magos, las únicas 2 semanas que los niños se portan bien, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues los niños tienen un deseo ilimitado de juguetes. Yo diría que si fuiste un niño o una niña sana, pediste 200, 300, 400, todos los juguetes del mundo. Es la ambición. Y los Reyes Magos en la realidad, ¿qué te pueden dar? Pues no te pueden dar todos. Seleccionan algo o te dan lo que pueden, ya hablando en un plano real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues simplemente que los reyes llegan con lo que pueden dar. Tus deseos ilimitados se enfrentan a la realidad de que llegaron lo que pudo. ¿Sí? Este enfoque, por supuesto, ¿sí? Pues ya se aplica no desde la infancia, sino ya desde los reyes, los papás. Noticias, si no lo sabías, te enteras y lamento decírtelo, sí, los papás son los Reyes Magos. Hay una existencia de precios. Los reyes, los papás tienen que decidir con base en su presupuesto y con base en lo que valen las cosas, el precio que tienen, pues lo que pueden comprar y lo que no. Sé que es simple, pero son los dilemas en los que vive la economía. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso del gobierno no es tanto el cómo gasta o no, sino la necesidad de un presupuesto. Mientras el presupuesto está más balanceado, pensaríamos que es mejor. En la medida en que el presupuesto se ejerce de la manera en que está asignado, funciona mejor. ¿Sí? Por supuesto, la escasez interviene mucho en la competencia o búsqueda de recursos. Cuando hay un conflicto como el de Ucrania, pues se compromete la entrega de combustible, de gas, se compromete la entrega de trigo. Por ejemplo, cuando hay una competencia de recursos, imagínate, por ejemplo, lo accesible que era, pensemos, el arroz hace 40 años y lo complicado que puede ser ahora tener un volumen constante de arroz cuando tenemos un país como China que ha crecido económicamente y que gente que antes no podía comprar lo que quisiera de arroz, ahora puede comprar lo que se le antoje porque su economía ha cambiado, por ejemplo. O pensemos en aspectos tecnológicos. Hace 40 años compré un auto, era muchísimo más barato porque un auto era una pieza mecánica de funcionamiento sencillo, vamos a ponerlo así. En la actualidad, cualquier auto tiene una computadora. Y esa computadora es la clave de que el coche funcione. Y por lo tanto, los insumos que hacen que funcione la computadora, los metales, los recursos, los chips, pues van a tener un precio diferente ahora que son tan necesarios. Y si se establece, por ejemplo, el Internet de las cosas, donde por ejemplo en tu casa tengas un refrigerador que te dé ahorita el reporte del día, donde te alerte de que el guisado que tienes de la noche anterior se está empezando a perder propiedades, vamos a ponerlo elegante. Pero entonces también te va a decir, por ejemplo,
dónde puedes comprar mejores recipientes de congelamiento, o puedes irte dónde puedes conseguir mejores ofertas para lo que te está faltando, que habitualmente ya sabe el refrigerador, técnicamente hablando, sabe el refrigerador que falta. Oye, es que tú que has comprado y has puesto, no sé, 3 kilos de carne y ahorita hay uno, te recuerdo que hay tal tienda. Okay. Para que eso funcione, pues va a tener que ponerse una computadora, chips y conectarlo a internet, etcétera. Y entonces el manejo de internet, el consumo de internet, el consumo de electricidad, los insumos para mantener ese refrigerador como dice que tiene que funcionar, pues va a generar escasez. Es el mundo en que vivimos. Y esto no es que se limite, es que somos muchos. No, el concepto ya con que funcione la economía, aunque seamos la mitad de la población, va a haber escasez de algo. ¿De acuerdo? Entonces, ya se superó la etapa de David Ricardo. Aquí es la escasez la que va a predominar en todo criterio. Aquí ya no es qué tanto trabajes, es qué tan astuto, qué tan hábil eres para que la escasez no te gane. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos también el concepto de la elección. Esto va vinculado con lo que veíamos de la toma de decisiones. La elección es la consecuencia directa de la escasez. O consumes uno o consumes otro. No hay pierde. Dado que no se puede tener, todos los individuos, empresas y gobiernos se ven forzados a tomar decisiones sobre cómo asignar recursos escasos entre los distintos usos posibles que puede haber. Vamos a verlo otra vez con un escenario de dónde vas a comer con tu familia. Pollo frito, hamburguesas, pizza, incluso los tres siendo accesibles a tu presupuesto, vas a tener que elegir uno. ¿Sí? Lo ideal sería que en toda situación tú lleves pizza, pollo y hamburguesas. Podrá ser una excepción. La norma señala que tú algo vas a sacrificar. Esa elección, por ejemplo, la podemos ver, no sé por qué siempre me salen ejemplos de comida, debe ser por mis redondeces naturales. Una elección sería, por ejemplo, el restaurante que eliges un platillo y después ves que hay otro platillo con otro comensal que lo ves más abundante, más sabroso, más apetitoso y dices, ¡ay! Pues ya elegí. Podrás a lo mejor otra vez volver a cambiar tu orden, pagarás el doble. Pero seamos francos, en lo cotidiano, pues ya elegiste, pues ya te aguantas. Esa es elección. Y esto te va marcando ¿qué? Patrones de producción y de consumo. ¿Sí? Aquí lo mencioné en la tabla. Por ejemplo, un país, ya escalando el ejemplo. Un ejemplo, un país elige destinar más recursos a producir bienes de capital, por ejemplo, maquinaria, que de consumo, en el caso de ropa. Por ejemplo, veamos el caso de las naciones orientales, donde países como Japón y Corea apostaron a la tecnología. Evidentemente allí la elección de apostar a la tecnología hace que sea en costo-beneficio más accesible acceder a juguetes tecnológicos que a comprar productos de campo, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que no se pueda, pero han apostado a algo y han producido algo más que lo que podrían producir de manera natural, espontánea y como se les ocurriera a todos. ¿Sí? Eh, a final de cuentas, todo es una elección. Entonces, esto de la elección no es nada más un caso para verlo como consumidores, es para ver el modelo de producción que ha elegido un país. En este caso, sobra más que evidente decir que nosotros hemos apostado a los recursos naturales. El petróleo es el gran mito, es el gran tabú en el cual hemos aparentemente creado toda una infraestructura de crecimiento a partir de el desarrollo de petróleo, a la transformación de petróleo, de extracción de petróleo. Ya podremos en otro momento discutir la pertinencia o no
de cuántas economías han crecido exclusivamente por la comercialización. Sé que están los países árabes, pero no son muchos. No son, vamos, es una apuesta arriesgada porque estás trabajando en un recurso no renovable. Parecería más sensato trabajar, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea en su elección apuesta más al desarrollo de patentes, al desarrollo de innovación. Son criterios que incluso forman parte de sus acuerdos comerciales. Les interesa participar con economías que desarrollan innovaciones tecnológicas, estándares de vida diferentes. ¿De acuerdo? Y por último, en este trío de conceptos, hablaríamos del costo de oportunidad, que representa el valor de la mejor alternativa sacrificada cuando se toma una decisión. Vamos a verlo con calma. Valor de la mejor alternativa sacrificada. Entonces, el costo de la oportunidad no es por lo elegido, sino por lo que más te duele sacrificar. Vamos a ponerlo por un caso, por definición, para que lo visualices. Tú tienes para comprar, pensemos muy románticamente esos tiempos que ibas a la tienda de música, tienda de discos. Encontrabas 3 discos que te encantaban, pero podías comprar uno. ¿Los 3 te gustaban? Sí. ¿Cuál vas a tomar? Evidentemente vas a elegir el que más te gusta. Bueno, el género que quieras, es lo de menos. Te lo voy a visualizar desde mi perspectiva. Me gusta la música clásica, me encuentro un disco de Haydn, me encuentro un disco de Mozart y me encuentro un disco de Bach. Sin meter emociones y explicarlas, me siento con ánimos de comprar a Mozart. Va. Ya tengo mi elección. ¿Dónde estará el costo de la oportunidad? En lo que me va a doler no haber comprado el de Bach. Ya me olvido de Haydn. Haydn no me preocupa tanto, es el que de los 3 el que menos. No me duele. Si te fijas, por eso son los 3 que pongo como ejemplo. El número 2, ¿sí? Es como que el que más se acerca a lo que a ti te interesa, pero tuviste que elegir por el número 1. El que te duele es dejar el de Bach. Ese es el costo de la oportunidad. Te lo pongo de esta manera para que también lo visualices desde otra perspectiva. Tienes una competencia olímpica. Si tú observas con cuidado, más si es este año cuando lo revisas, 2026, revisas en los Juegos Olímpicos de invierno o en 2 años en los de verano, vas a observar que la felicidad del que llega en tercer lugar incluso es superior al que ganó. Porque normalmente el que gana la medalla olímpica normalmente es el que está perfilado. Hay un trabajo previo, hay una expectativa, está orientado, como que visualiza que va a ganar, pero el tercero no. El tercero como que es el invitado. Pero si tú ves, el que llega en segundo lugar es el que más frustrado se ve. Porque fue más que el tercero, evidentemente, pero tenía la expectativa de ganar, solo que fue superado por el que terminó en primer lugar. Eso es, digamos, la medalla de plata sería como el costo de oportunidad. Sí está contento, pero no ganó el oro. Eso es un costo. Aquí no es que alguien gane la medalla, es que te vas a llevar la de oro y por llevarte la de oro vas a sacrificar lo que hay en el paquete de la plata. Si nos escuchas en México, que es el mercado original, pero si no eres del extranjero, sería como el caso de la catafixia en un programa llamado En Familia. Puedes investigar la catafixia y pues el premio 2 no estaba mal, pero híjole, mejor llevarse el número 1. Si tú estás en la posición de poder elegir, algo vas a perder con tu elección. Claro que algo vas a ganar, pero algo vas a perder.
Por eso, como dice aquí el texto, se identifica analizando las alternativas a las que renuncias. El costo de oportunidad se usa en un terreno, por ejemplo, para un parque, ¿sí? Que cuando hagas el parque, lo vas a disfrutar, el Estado lo disfruta porque tiene un área pública, pero a lo mejor hubiera sido mejor un hospital. Ya no vas a poder hacer ahí el hospital, que te da otro tipo de servicio, otro tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad es saber en ese entorno de escasez que al momento en que tú vas a elegir algo, también va a haber algo que vas a dejar de ganar. No puedes tenerlo todo porque por eso el principio rector de la economía es la escasez. Si te das cuenta, por eso mismo no es un capricho hablar de la escasez nada más porque hay que amargados, no, que sean como David Ricardo. David Ricardo diría, hay que trabajar para que generemos las condiciones para el parque, para el hospital, para la clínica, para la empresa, para la fábrica. Calma, algo vas a elegir, algo ganarás y algo vas a perder en el camino. Por supuesto que este análisis no pasa nada más por la reflexión, sino que se fundamenta en números, en mercados, en necesidades. Por eso se hacen, por ejemplo, censos. Por eso se hacen estudios que son detallados para ver qué necesita la sociedad. Es como un curso, perdón, un diagnóstico de capacitación. Tienes muchos problemas, tienes que elegir por un curso de capacitación, tienes que saber qué eliges porque va a haber un costo contra lo que no vas a elegir. Así funciona la economía. ¿Sale? A partir de esto, regresamos, ¿sí? ¿Cómo tomar decisiones en la escasez? Por medio del precio, suena sensato e inmediato. Si no tengo dinero, ¿cómo compro los 3 discos que quiero? Tengo que elegir uno. Aunque me duela dejar el 2 y el 3 no me importe mucho, el precio me va a ayudar a determinar. Por supuesto, también puede ser el tiempo y esfuerzo para obtener estos bienes. Yo tengo que ver, al elegir, qué me cuesta más trabajo hacer, con base en la ganancia que espero. Aquí ya nos vamos un poquito del lado del principio de lo moralmente correcto. Tiempo y esfuerzo para obtener. ¿A qué le voy a apostar? Puede ser que nuestra elección en la escasez sea por la tasa de desempleo o capacidad instalada ociosa. Esto estaría como un enfoque más empresarial. Por supuesto, yo empresarialmente puedo ver los precios, ¿sí? Que me lleva el costo de venta de un producto. ¿Cuánto me cuesta colocar un producto en el mercado? Puedo también evaluar cuáles de mis marcas, ¿sí? El tiempo y esfuerzo que me da que mi marca sea reconocida, ¿sí? Puede ser que ya no piense en lo que estoy vendiendo, lo que voy a ofrecer, lo que voy a impulsar, sino cómo voy a tener una tasa de desempleo o una tasa de ocupabilidad de mi empresa o cómo estoy aprovechando mi capacidad ociosa, o sea, lo que no estoy usando, lo que está no aprovechado. Eso también me lleva a tomar decisiones. No todas las marcas, no todas las empresas tienen por igual a sus marcas. Vamos a ponerlo muy descriptivo. Y otra vez, perdóname, vete haciendo la idea, lo lamento. Ejemplos de comida. No sé, debe ser porque no he desayunado. Ya sabes un detalle de esta grabación. Sabritas, por ejemplo. ¿Tiene su marca estrella? Sí, que son las papas. ¿Y cuánto venderá rancheritos? ¿Y cuánto venderá chetos? ¿Y cuánto venderá chetos Puffet o como se llamen? O, fíjate, ya cuando empieza como se llamen, ya no es una marca que esté en prioridad. ¿Hasta dónde esa capacidad de hacer esas frituras está del todo aprovechada? Quito alguna marca para hacer más papas, impulso más una marca para que tenga más exposición además de las papas, tengo que decidirlo. Por supuesto, tengo que también ver la existencia de recursos naturales y la sustentabilidad. Por supuesto, pensemos en Sabritas. Si empiezo a ver demasiada complicación en las papas, busco reemplazo en harinas, busco impulsar otra marca. Si me está costando demasiado y se me está haciendo imposible
mantener los costos de las papas, pues tengo que empezar otra actividad. Esto también va muy relacionado en fases, digamos, de planificación y administración con, por ejemplo, la misión. Si tú pones una misión lo suficientemente universal, tú seguirás dando tu producto aunque cambien los gustos. Me explico. En estos principios de recursos naturales, suponte que se van acabando los jarabes de la fórmula de la Coca-Cola. Sería dramático a los que nos gusta el refresco. Pero si ya no consigues el endulzante, ¿qué haces? Bueno, te refugias en tu misión, que Coca-Cola dice, refrescar mente, cuerpo y alma. Bueno, ahí tienes otras líneas de productos que no sean refrescos, jugos, lácteos, agua, bebidas isotónicas, o sea, Gatorade, Powerade, etc. Ahí lo tienes. No habrá ya Coca-Cola, no hay recursos, ya no se puede conseguir. Hay que evolucionar y es parte de las elecciones que hay que tomar. ¿Sí? Racionamiento y asignaciones del gobierno. Bueno, esto suena ya todavía más escalable todavía. Tenemos crisis humanitarias, tenemos crisis de recursos, donde pues si no hay recursos, si no hay combustibles, si no hay gasolina, si no hay luz eléctrica, pues tienes que hacer recortes. Suena horrendo, pero no hay gobierno, ninguno, que trabaje en abundancia absoluta. Eso es para un cuento de hadas. ¿Sale? Y evidentemente, en esta escalabilidad, el costo de las oportunidades. Algo que ya explicamos en la lámina previa. Por eso, ¿qué motivos o razones podemos tener para tomar elecciones personales? Por ejemplo, a nivel personal podemos hablar de una teoría de la utilidad. Podemos hablar con eso con más detalle en la siguiente unidad, por supuesto. Genéricamente, ¿qué te es más útil? ¿Qué te es más rentable? Si yo como instructor necesito constantemente estar en clases en línea, pues un equipo de cómputo es más importante que una corbata, por ejemplo. Pero si soy un presentador, es más importante tener una corbata que una computadora en mi casa. Principios de utilidad. Análisis del costo-beneficio se deriva en algo que, bueno, ¿cuánto me beneficio por lo que voy a invertir? Si yo ahorita voy a comprar piedras de la luna para que sean un pisapapeles, pues yo sabré si el costo lo amerita o no. Reglas heurísticas de comportamiento, patrones, ¿cómo nos salimos de patrones? Como cuando vamos al restaurante favorito. No solamente es el restaurante favorito, sino que te aseguro terminas comprando o pidiendo el mismo guisado recurrentemente. Esto heurístico va muy en relación incluso hasta como lo mítico que somos los seres humanos. Hablaremos con más detalle. Por supuesto, tenemos a nivel ya corporativo, pues análisis costo-beneficio, pero empresarial. Y, no sé, la capacidad de la empresa, nuevos mercados, desarrollo de nuevas marcas, innovación, que no necesariamente te vas a involucrar porque hay innovación. Puede haber innovación que es muy costosa, no está el mercado preparado. Ejemplo, Internet como concepto se maneja desde 1940 en promedio. Hasta 1990 ya empezó a ser rentable entre nosotros. El retorno de inversión. Si voy a invertir, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ver esa recuperación del dinero? En infraestructura puede ser años, pero está planificado. Y la tasa interna de retorno, que, insisto, lo veremos con más detalle, es, en pocas palabras, esa inversión que yo aplico dentro de mi propia empresa, no para expandir, dentro de mi propia empresa, ¿cuándo veré el beneficio? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, tomar un curso para manejar OBS? Yo, ¿cuándo veré el beneficio? ¿Cuánto me tardaré en ver el beneficio de ese desarrollo que hice en mí mismo? Por supuesto, el gobierno también interviene en esto. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, análisis de costo-beneficio social. ¿Qué de lo que voy a hacer va a beneficiar más al grupo social que tiene tres necesidades? Agua potable, servicios de salud, alumbrado público. ¿Dónde voy a invertir? ¿Cuál es el que va a dar más beneficios sociales? Por supuesto que el tema de votaciones y procesos políticos pues, determina el estilo de gobierno y toma de decisiones que van a prevalecer. Si gobierna un grupo político, habrá ciertas tendencias. Si gobierna otro grupo político, habrá otros comportamientos. El sistema de precios del mercado, bueno,
un país compra en volúmenes diferentes esta entrada de importaciones y exportaciones. Es parte del análisis que debe tomarse. ¿Sale? Más todavía, ya para ir cerrando este contenido, pues tenemos el costo-oportunidad contra el valor mejor alternativa. De alguna manera ya lo comentamos. Imagínate, 1, tomar un curso, o 2, comprar un micrófono. Está muy bien. Tú tomas 1, tomar el curso, muy bien. Tu valor de mejor alternativa, sacrificaste el comprar el micrófono. No podrás hacer cosas que podrías hacer con el micrófono. Eso sí, vas a tomar el curso. ¿Quieres un segundo ejemplo del costo-oportunidad contra valor de mejor alternativa? Por ejemplo, sigamos. Pagar un curso, para que lo veas con más detalle. Pagar un curso. Si pagas el curso, no tomas vacaciones. Ay, ahí el tema ya es más complicado. Porque a lo mejor tomar una decisión sobre un beneficio de aprendizaje, sobre un producto de trabajo, y dices, bueno, me adapto, que se escuche un poco opaca mi voz. Pero si ya entre el lado emocional, afectivo de las vacaciones, dices, ay, como que mejor me voy de vacaciones. Si crees que esto no ocurre, cuestiónate cómo hay gente que pide créditos, o sea, compra deuda para irse de vacaciones. Cualquier analista te dirá, es la peor forma de usar un crédito. Pues sí, pero si emocionalmente tú sientes que es una hiper prioridad, una gran oportunidad el irte de vacaciones, pues pagarás las consecuencias y a lo mejor durante un año o dos estarás pagando ese crédito que te puso en complicaciones. Así es el costo oportunidad contra o igual al valor de la mejor alternativa. De esta manera estamos llegando al final de esta sesión. Tu amigo Carlos Prayet te manda un cordial saludo y espero que lo visto y revisado y comentado sobre todo haya sido de importancia para ti. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos estamos viendo próximamente.